Bien, esta es una pregunta de examen donde nos dice, ¿no? Una moladora con diámetro de 45 milímetros gira con velocidad de 3 metros sobre segundo, según esquema. ¿Cuál será el diámetro en milímetros de la polea 4 que accionará la moladora para que cumpla los requisitos indicados? Calcular con dos decimales. Y de ahí tenemos otra pregunta que nos dice cuál es la potencia en caballos a vapor del motor con rendimiento del 100% si la polea motora ejerce una fuerza de 35 kilogramos. Y por último nos pide calcular cuál será el momento de motor. Bien, recalcar que estas son las fórmulas que ya el docente nos las dio, ¿sí? Esto ya es fórmula, no tienen que aprendérselo de memoria o, bueno, el docente se los pone, ¿no? Esto es lo que es potencia de transmisión y va con el 75 porque nos pide a caballos a vapor, ¿sí? Si no nos pidiera a caballos a vapor, ustedes anulan el 75 y solo van a poner P por B. O sea, la fórmula quedaría, potencia de transmisión va a ser la fuerza por la velocidad. Bien, si pide a caballos a vapor, bien lo dividen entre 75, ¿no? Esto solo es para el caso que les diga, como acá, que expresen la potencia en caballos a vapor. Luego tenemos lo que es el momento de motor. Esta deducción ya, supongo que ya la hizo el docente, donde la fórmula de momento de motor, bien, nos queda que es 71,620 N, que N mayúscula es potencia de transmisión, sobre la rotación. Y estas son las unidades, ¿no? A ver, ¿qué otra fórmula falta que nos aprendamos para iniciar? También les explicó el docente de las velocidades. En estos esquemas de poleas, trabajamos con lo que son velocidad 1 igual a velocidad 2, ¿no? No quiere decir que hayan las mismas velocidades, pero así se interpreta por esquema, ¿bien? Porque al momento nosotros de despejar velocidad 1, ¿a qué va a ser igual esta? Por ejemplo, la velocidad de este eje. La velocidad 1 va a ser a pi por la rotación n por, ¿qué más? Por el diámetro 1, bueno, por 2 por el radio, ¿no? Todo esto es n sub 1, radio sub 1. Y la velocidad 2, de igual manera, va a ser pi por n sub 2 por 2 veces el radio sub 2, ¿no? Bien, nosotros sabemos que 2 veces un radio, ¿a qué es? Es igual al diámetro, ¿no? Entonces acá va a quedar pi por n sub 1 por el diámetro sub 1 igual a pi por n sub 2 por el diámetro sub 2. De ahí nosotros vamos a partir para encontrar todos los datos que nos pida, dependiendo de cuántas poleas. Y si nosotros observamos en este esquema y en todos los esquemas de este tema, siempre contamos con una rotación, con una n, por así decirlo, en cualquiera de los tres niveles. Nivel 1 tenemos una n sub 1, una n sub 2 y en el último nivel tenemos una n sub 3. El pi es constante, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el pi se va a anular, ¿no? O sea, pi se anula en ambos lados, entonces nos queda n sub 1 por el diámetro por n sub 2 por el diámetro. Sub 2, ¿no? Luego, necesitamos contar con los diámetros de cada polea. Y ojo acá, ¿no? En la mayoría de ejercicios, en la última polea, por así decirlo, ya no va a ser una polea común y corriente, va a tener una función. En este caso, esto ya va a ser una amoladora. También nos puede decir que sea una piedra esmeril, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta eso, que muchos toman esto como un diámetro de polea y lo multiplican por demás datos. Bien, con esa aclaración, ¿qué más nos falta? Ya, momento de motor, nosotros, momento ya lo expliqué, pero igual momento de motor se define como la potencia de transmisión por la velocidad, ¿sí? No sé si esto el docente lo explicó, pero igual, lo pueden anotar por si tuvieran, ¿no? La potencia de transmisión por velocidad o si no, calculan de acá y les va a dar exactamente lo mismo. Bien. ¿Dudas acerca de las fórmulas o algo? Continuamos.
Sale lo mismo con el momento del motor multiplicado por la velocidad y multiplicado por n mayúscula sobre n minúscula. Por la potencia de transmisión. Sí, pero la mayoría de los ejercicios el docente siempre les pone la fórmula y acá pues los obliga, ¿no?, a optar por esta fórmula. Y no siempre les va a dar la potencia como dato directo. La mayoría le va a pedir calcular la potencia y también el momento. Así que eso otro es para su conocimiento de ustedes, ¿no? Más que para que lo apliquen en el examen. Bien, tenemos este modelo de examen donde nos dice una moladora de, bueno, es el mismo anterior, ¿no? Y ahora empezamos. El punto número 1. ¿Cuál será el diámetro en milímetros de la polea 4 que accionará a la moladora para que cumpla los requisitos adicionales? Bien, esta es la moladora. No nos está pidiendo el diámetro de la moladora. Nos está pidiendo el diámetro de la polea 4. Es decir, polea 1, polea 2, polea 3 y polea 4. Anoto mis datos, todos los diámetros que nos dan, y me da 1700 revoluciones por minuto. Ese dato de 1700 revoluciones por minuto dentro del motor es la rotación correspondiente a n sub 1. Bien, luego, para encontrar lo que es el diámetro 4, yo necesito encontrar varias variables, como ser n sub 2, como ser n sub 3, ¿no?, que está acá arriba. ¿Cómo sé eso? Por esto. Porque velocidad 1 va a ser igual a velocidad 2. Como expliqué, esto desarrollando va a ser pi por la rotación sub 1 por el diámetro sub 1. Esto va a ser igual a la rotación sub 2 por el diámetro 2, ¿no? De acá despejo la rotación 2. Y n sub 1 lo tengo, ¿no? ¿Cuánto vale n sub 1? Vale 1700 revoluciones por minuto. Es la rotación que hace girar a esta polea. Por el diámetro 1. El diámetro 1 es un dato que es 55 milímetros y el diámetro 2 es otro dato que es 50 milímetros. La rotación 2 entonces me queda expresada en 1870 revoluciones por minuto. Bien, tengo n sub 2. ¿Qué me faltaría? Me faltaría encontrar n sub 3, ¿no? O sea, la rotación donde me pide el diámetro de la polea. Para eso, yo sé que la velocidad de la moladora, ¿a qué va a ser igual? Decíamos que va a ser igual a pi por el diámetro. ¿Qué diámetro? El diámetro de la moladora por n sub 3. Entonces, tengo la velocidad de la moladora, donde está, me dice que gira con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces sé la velocidad de la moladora. O bueno, me está diciendo con qué velocidad va a girar, ¿no? Luego, tengo el diámetro de la moladora. Diámetro de la moladora, no tengo, ¿no? Al inicio dice. Sí, tengo. Entonces tengo todos los datos. Lo único que tengo de incógnita es la rotación 3, que es la que va a accionar a la polea 4. Despejo n sub 3 y esto me va a quedar, bueno, hago los cálculos y me va a quedar en 1273,24 revoluciones por minuto. ¿Por qué escribieron todo así? Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en la polea 2 y 3 aumenta y en la 4 disminuye la revolución? Porque en la polea 2 y 3 están con una revolución inicial de un motor, ¿me entendés? La fuerza está viniendo con harta fuerza, ¿no es? Y acá ya con la amoladora va a disminuir ese momento de rotación. Ah, se va a oponer, ¿no? No es que se oponga, sino que mientras más poleas le pones, más esfuerzo tiene el motor. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Ya? Bien. Disculpa, ¿Sí? ¿el N sub 1, 1700 revoluciones por minuto es dato o lo encontrás? Es dato, porque acá me está poniendo 1700 revoluciones por minuto. Ese dato siempre se los va a poner en la cajita que simula ser el motor, ¿no?
Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bien, continúo. Tengo n sub 1, tengo n sub 2 y tengo n sub 3. Entonces, me voy a la parte del el diámetro de la polea 4, ¿no? Yo sé que diámetro 4 por n sub 3 por pi, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al diámetro 3, porque esta velocidad está dando velocidad a esta, por la rotación n sub 2. ¿Por qué? Porque esa rotación hace girar a la polea 3, ¿no? Ojo ahí, por pi. De nuevo, pi y pi se van, y me queda diámetro 4 despejado. Y bien, eso yo lo voy a meter a, no meto calculadora, ¿no? Esto ya es despeje. Y me da un diámetro 4 de 88,12 milímetros. Bien, ese diámetro corresponde a la polea 4. Y esa es la respuesta para el inciso A. Ojo ahí, ¿no? No es lo mismo el diámetro de la polea 4 que el diámetro de la moladora. Por más que estén en la misma línea de acción, no van a ser diámetros iguales. Quizás en algunos ejercicios sí, ¿no? Pero en este caso no. Y no lo van a interpretar así que sean diámetros iguales. ¿Sí? Bien, el inciso B nos dice, ¿cuál será la potencia en caballos a vapor del motor con rendimiento del 100% si la polea motora ejerce una fuerza de 35 kilogramos? Bien, para encontrar potencia, ya les había dicho que va a ser la potencia de transmisión por la velocidad entre 75. ¿Por qué 75? Porque nos dice caballos a vapor. ¿Puedo usar la velocidad de 3 metros sobre segundo acá? Le pregunto a ustedes. ¿Se puede usar esa velocidad? Creo que sí. No, porque dice el motor y esa velocidad de la moladora. Correcto. O sea, trabajas con distintas velocidades. La velocidad que está en la moladora no es la misma que va a estar en el motor. Tengan cuidado con eso. ¿Y cómo determino entonces cuál es la velocidad del motor? Fácil, ¿no? Con la misma fórmula que determino la mayoría de los datos. La velocidad 1 va a ser igual a ¿qué? Al diámetro 1 de la polea, obviamente, por la rotación 1 por pi. Bien, acá tengo los datos, 55 milímetros por 1700 revoluciones por minuto. Esto 1700 es de la rotación n sub 1. Y esto de acá es conversión, ¿sí? Ojo, acá esto es conversión. ¿Por qué? Porque tengo que llevarlo a metros sobre segundo. ¿Sí? Esa es la condición que me piden para cuando el docente me pide velocidad, tengo que llevarlo a metros por segundo. Muchos en el examen y el anterior semestre cuando fue presencial, hacían todo su cálculo bien, pero multiplicaban 55 por 1700 y lo expresaban en milímetros sobre minuto. Y por más que estaba bien, el docente les ponía mal porque la velocidad para él es metros sobre segundos. Bien, con esa velocidad ya puedo encontrar yo lo que es la potencia en caballos a vapor. Entonces va a ser la potencia de transmisión, que es 35, o sea, es la fuerza, ¿no? 35, perdón, esto es fuerza, ¿sí? La fuerza, la P. Va a ser 35 por 4,895, que es la velocidad, dividido entre 75, nos da una potencia de transmisión que es 2,284 caballos a vapor. Y el punto C o punto 3 nos dice, ¿cuál será el momento del motor? Bien, la fórmula está que es 71,620 por la potencia de transmisión entre la rotación, ¿no? Como me dice momento del motor, de igual manera, ¿qué n voy a usar acá? N sub 1, porque es la que está en el motor. Entonces, acá en la potencia de transmisión que la acabo de encontrar, lo voy a dividir entre 1700 y lo multiplico por 71,620. El momento del motor me queda en 96,05. Todo eso expresado en kilogramos sobre centímetros. Bien, ¿dudas de este ejercicio?
Ahí ya cumplirían las tres preguntas que pide el docente. Disculpa, en el momento del motor, el 71620, ¿lo da el ingeniero? Eso es dato, ya con el docente vieron de dónde aparece el 71620, o sea, es fórmula, Ajá, claro, fórmula, ajá, Di- por eso, ajá, ya. Disculpe, ¿sí? el 1700 revoluciones por minuto, aquí lo multiplicó por 1/milímetro, ¿o qué es eso? Que está tachado. En esta parte de acá, imagino. Sí, 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 sí. Ah, ya. Las revoluciones por minuto, que no se confundan. Un RPM es lo mismo que yo diga una vuelta por minuto. Bien. Como vuelta se puede confundir con velocidad, entonces yo no pongo V, ¿no? Y pongo 1/minuto. Nada más. ¿Esa parte era su duda? Sí, Bien, solo eso. gracias. Eso lo puse para que ustedes se den cuenta que más adelante voy a simplificar el minuto con un minuto de 60 segundos, ¿no? Sí. Entonces, metros sobre segundo lo convertimos, ¿no? Sí, metros sobre segundo. Y de nuevo recalco, sí, esto ya es fórmula, no es dato, es fórmula. El momento del motor siempre va a ser 71.620 por la potencia de transmisión sobre la rotación. Siempre va a ser eso. No va a haber otro dato acá que reemplace el 71.620. Bien, ¿todo claro en este ejercicio? Muy parecido fue este ejercicio al del anterior semestre. Así que varios se salvaron con esto. Bien, ahora. ¿Cuántas preguntas pone? Disculpe? Creo, tres, cuatro. ¿Qué les? 3, 4 pone mayormente. Ya. Ahora vamos a ver lo que son las experiencias de Taylor. Y como les comentaba, estas experiencias trabajan con tablas, ¿sí? Es un tema bastante sencillo, pero hay que prestarle atención. Estos dos ejercicios son modelos de examen, ambos. El primero nos dice, se quiere trabajar un acero dulce, según Taylor, se necesita una velocidad de 0,915 metros sobre segundo. Calcular cuál será la potencia y cuál es la fuerza que ejerce para trabajar ese material. Datos. Es muy importante acá leer qué material es. Nos dice un acero dulce. Les presento, estas son las tablas 44 y tabla 42. Les daré una introducción. Estas tablas nos sirven tanto para el acero como para fundición, para acero dulce, para acero semiduro y para acero duro. Fundición gris, semidura y fundición dura. Todos estos datos acá, ahorita, todos estos datos de acá nos expresan lo que es la velocidad en metros por minuto. Nos dan una velocidad de trabajo. Y al lado izquierdo, si ustedes leen, dice viruta. Y nos ofrecen dos datos más. ¿Sí? ¿Qué datos nos ofrecen? Nos ofrecen el dato de espesor y el dato de avance de la viruta. Estos datos son de espesor y todos estos son de viruta. ¿Qué sé yo? Sí, hay distintas formas para utilizar la tabla. Si el docente nos dice un acero semiduro que tiene una velocidad de 47,6 metros por minuto, está acá 47,6 metros por minuto, entonces el avance, que es igual a n, va a ser 0,40 y el espesor va a ser 6,35. Bien, eso para la parte de la tabla 44, que nos da velocidad en metros por minuto y el avance y el espesor. Ahora vamos a ver cómo aplicar esa tabla, ¿sí? En un ejercicio. Bien, acá nos dice, se quiere conocer y nos da la velocidad, ¿no? Nos dice 0,915 metros por segundo. Como les mencionaba, la tabla está en metros por minuto. Por lo tanto, ustedes tienen que llevar esa unidad a metros por minuto y nos va a quedar 54,9.
El docente ya les explicó esta parte, donde, ¿qué significaba Q? ¿Alguien sabe o se acuerda? La sección. Correcto, es la sección de la viruta, ¿no? Es la sección de la viruta. Y la sección se calcula por fórmula, que es el avance por el espesor. Pero, ¿de dónde obtenía esos datos? Lo obtenía de tablas. Me voy a mi tabla con los siguientes datos. Una velocidad de 54,9 para un acero dulce. Acero dulce, busco 54,9. Está acá. Entonces, un avance de 0,80 y un espesor de 9,53. 0,80 y espesor de 9,53. Multiplico ambos y como ambos están en milímetros por milímetros, me va a dar milímetros cuadrados. Bien, ya tengo lo que es la sección de la viruta. ¿Qué otro dato me falta? Porque acá me dice usar la tabla 44 y 42, ¿no? Me falta encontrar la resistencia unitaria de corte. Esa resistencia se la conoce como K sub S y nos dice que va a ser KS sub 1 sobre n, raíz de n por la sección. Para esta parte de K sub S nos vamos a la tabla 42. ¿Dónde qué nos dice esta tabla? Nos indica el tipo de material, electrón, aluminio, latón, bronce, acero dulce, acero duro, y nos da los valores de KS sub 1 y del exponente n, ¿no? Que va a ir en la raíz. Entonces, si va a ser acero dulce, nos va a decir que la resistencia específica es 200 y el exponente para la raíz va a ser 7,8. Con eso vuelvo a fórmula y, como decía, KS sub 1 por tabla nos da 200, en la raíz 7,8 y la sección de la viruta ya la habíamos encontrado anteriormente. Todo eso en calculadora nos da 154,145 kilogramos sobre milímetros al cuadrado. Bien, ¿para qué encontramos KS y para qué encontramos la sección de la viruta? Lo encontramos para que tengamos de datos en la potencia, en el cálculo de potencia. Potencia para las experiencias de Taylor va a ser KS por la sección de viruta. Multiplicamos esos datos y nos queda que la potencia es de 1175,201 kilogramos. Luego, el inciso B que nos dice, esto es inciso A, ¿sí? Hay un error ahí. Inciso B, ¿cuál es la fuerza que ejerce para trabajar ese material? Cuando nos dice la fuerza que ejerce, se refiere a la potencia de transmisión, ¿no? Entonces va a ser N es igual a P por B. ¿Por qué acá yo lo puse por caballos a vapor? Porque no sé, prefiero trabajarlo en caballos a vapor, ¿no? Acá no me está pidiendo este ejercicio, ¿o sí? No, no me pide. Si ustedes quieren, no lo trabajan a caballo a vapor, ¿no? Y bueno, entonces vamos a multiplicar la potencia por la... ¿Cómo está esto? Por la velocidad. Esta velocidad es dato, ojo, es dato. Y lo dividen en 75, que es lo que nos va a permitir obtener el resultado en caballos a vapor. Entonces la potencia será 14,337 caballos a vapor. ¿Dudas en esta parte, en este ejercicio? Disculpa, Sí. en caso de que la velocidad no se encuentre en tabla, ¿se interpola? No, porque si no se encuentra en tabla, el docente les va a decir, les va a dar el dato del espesor y de la viruta. O también solo les puede dar el dato del espesor. ¿Qué pasa si les dice es un acero dulce que tiene, bueno, le tiene que dar espesor y avance, ¿no? Le va a decir un acero dulce de un espesor de 4,76 y un avance de 1,59. Entonces usted con esos datos va a saber que la velocidad es 50 metros por minuto. ¿Sí? El docente siempre les va a dar en cada ejercicio, o bien les va a dar, ahorita quiero escribir, o bien les va a dar lo que es la velocidad, y si no les da la velocidad, les va a dar lo que es el avance y el espesor, ¿sí? Y con esos dos datos ustedes pueden encontrar en tabla.
Sí, que no hay dónde perderse, sí, no, no hay nada de interpolar, nada de eso. No, no es complicado. Allá yo decía, por ejemplo, que digamos un acero semiduro en vez de 72,6 te dé 70. Digamos. Ahí qué hace con el dato de N y E. No ha pasado, siempre pregunta datos que están en tabla, Ah, ya, ahora sí. Gracias. ¿ya? No les va a preguntar algo que no esté en tabla. ¿Y cómo es eso que Ya, diga el ingeniero sin acá la tabla? un ratingo, ¿sí? Hay alguien que pregunta que la velocidad tiene que estar en metros, minutos o metros a segundo. Estoy recalcando que para encontrar los datos en la tabla, la velocidad tiene que estar en metros a minutos, sobre minutos. ¿Por qué? Porque en la tabla nos dice velocidad en metros sobre minutos, ¿sí? Solo para esta parte yo convierto de metros a minutos, lo llevo a metros sobre minutos, solo en esta parte. En el anterior tema, que era polea, yo lo voy a mantener como les dije, la velocidad en metros sobre segundo. No se confundan ahí. Metros sobre minutos solo para las tablas. ¿Por qué? Porque la tabla me pide que esté metros sobre minutos. Porque si yo busco este dato 0,915 metros sobre segundo, no lo voy a encontrar. Así lo lea uno por uno, no lo voy a encontrar. ¿Se entendió eso? Para el que pregunta. Ya en la fórmula de potencia ponemos en metros sobre segundo, ¿no? Claro. Como acá. Mira, acá ya en la fórmula de potencia, ya o sea, el dato normal, ¿no? El dato que me dio. Dale. Listo. ¿No hay más preguntas? Bien, ya esto se va a acabar. Yo tengo una pregunta rapidita. ¿Sí? ¿Qué significa eso que el ingeniero dijo que no va a ser por tabla? O sea, nos tiene que dar todos los datos. Un ratito, entonces corto la grabación para que no sea larga para subirla.